Bien, hermanos, los quiero invitar el día de hoy a la cita bíblica de Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice lo siguiente, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hermano, el título de este estudio le coloqué, miremos a los héroes de la fe, ¿ya? Lo cierto es que la palabra principal que se utiliza acá en el texto, en la cita bíblica, ¿cierto? Es la palabra testigos. Sin embargo, para ver un poquito más amplio, ¿cierto? El estudio, quise utilizar la palabra héroe, ¿cierto? Porque, bueno, tiene unas intencionalidades distintas. Cuando hablamos de una persona que es testigo, hablamos de una persona que da testimonio de algo, ¿cierto? Mientras que una persona, cuando hablamos de héroe, es una persona ilustre, como lo define el diccionario, famosa por sus hazañas y virtudes, o virtudes, ¿ya? Y claramente hay un pero dentro de estas dos definiciones que nosotros podemos ver, y el pero también está dentro de lo que es el héroe, ¿ya? Es un concepto más o menos cercano a lo que quisiéramos ver el día de hoy. De hecho, evidentemente las hazañas que nosotros podemos ver dentro de las personas son variadas, ¿sí? Y dentro de las personas que vivieron los tiempos bíblicos también son variadas, ¿ya? No son iguales unas con la otra, pero sí hay un punto en común entre ellos, de hecho son dos puntos en comunes que tienen, que es su fe y su fidelidad. Cada uno de ellos, ¿cierto?, tuvo algo en común con respecto al otro, ¿cierto?, que es su fe y su fidelidad. Por lo que se puede, hoy en dicho, podemos aprender muchos de ellos, ¿cierto?, debido a su fe y su fidelidad que tuvo directamente con el Señor. Hoy en día, cuando nosotros hablamos del concepto de héroe, ¿cierto? O pensamos en una persona que es héroe, la mayor parte del tiempo pensamos probablemente en algo que sea con superpoderes, ¿cierto? Que pueda volar, que pueda sacar rayos de sus ojos, ¿cierto? Que tenga una fuerza sobrehumana, que pueda lanzar vehículos y todas esas cosas, ¿cierto? Y muchas cosas más, pensamos en eso, ¿cierto? Y de hecho, a esas personas les podemos llamar como superhéroes, ¿cierto? Porque tienen superpoderes, valga la redundancia. Pero también se puede llamar héroe a una persona, ¿cierto?, que pudo acertar un penal en última instancia para que su equipo ganara, ¿cierto?, la copa del campeonato. Y eso lo permite, ¿cierto?, en este caso, llamarle héroe por haber hecho una gran hazaña, ¿ya? Que es lo que permitía ganar, en este caso, el campeonato. Ahora también podríamos decir que un héroe es una pequeña, ¿cierto?, que pudo obtener la mejor calificación del curso, ¿ya? Y fue premiado por eso, ¿sí? Tuvo las mejores calificaciones y tuvo, de cierta forma, el nombre de héroe, ¿ya? O de heroína, que también es el nombre que se le puede asignar, ¿ya? Sin embargo, esas concepciones, ¿cierto?, que estamos conversando, no son lo que presenta el pasaje de Hebreos, ¿ya? Que es el que acabamos de leer principalmente. Sino que se refiere a personas tal cual como lo es usted, tal cual como lo somos nosotros, ¿cierto? Como lo soy yo, ¿ya? Pero que tiene un hilo conductor, un hilo en común entre todas ellas, que es la fe en Dios, ¿cierto? Y para poder estudiar un poquito más a profundidad, en este caso, el pasaje de Hebreos 12, 1-2, ¿cierto? Que es el texto principal que tenemos arriba, lo vamos a distribuir en tres partes. Yo los denominé el primer punto como miremos a los héroes, ¿ya? Del segundo tomemos aliento y continuemos. Y el tercero, el gran héroe, ¿ya? Porque después de todo hay algo que hay que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, el primer punto que le estoy comentando, ¿cierto? Es miremos a los héroes. Y acá estamos hablando directamente del primer versículo del capítulo 12, que es, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo sé que es la primera parte del versículo, después vamos a ver la segunda parte, ¿ya? Pero acá podemos ver un punto de inflexión en el texto, ¿cierto? Cuando hablamos de inflexión es cuando algo va constante y tiene un cambio, ¿ya? Eh, y acá dice, por tanto, la palabra, ¿cierto?, que es la que destaca el Señor acá, vemos que había algo previo a ello, ¿ya? Previo al por tanto, y también tiene influencia esto, no tan solamente en lo que sería a lo anterior, sino que lo que continúa el Señor explicando acá. De hecho, también él señala, y claramente se ve, que dice nosotros también, ¿ya? Es decir, que no se refiere solamente a cierto grupo de personas, ¿cierto? No se refiere
a él mismo, sino que se refiere a todos, ¿ya? A cada uno de los creyentes les está hablando en este instante, ¿ya? Y le dice que a nosotros, ¿cierto? También. Vamos a ver más adelante claramente qué es lo que se refiere. Dice que no es tan solo para mí, sino que para ustedes y para cada uno de nosotros, ¿cierto? Esa es la intención que le da. Y también le da una intencionalidad con una relevancia significativa más adelante, ¿cierto? En la continuación de la cita. Y posteriormente a eso, posteriormente a lo que yo le acabo de decir, con tanto nosotros, él dice lo siguiente. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cierto? Estamos leyendo solamente el texto, que es el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Y bueno, y es aquí donde hace referencia directa a lo que se menciona en el capítulo 11 del mismo libro, ¿ya? En donde no vemos tan solo un personaje bíblico, ¿ya? Sino que vemos a varios, ya vemos a varios dentro de lo que sería el capítulo 11, ¿ya? Probablemente usted se está acordando por ahí de Adán, ¿cierto? De Abel, probablemente esté mencionando ahí a Enoch, si no me equivoco, y varios más, ¿cierto? Y de hecho, la palabra que él utiliza acá, el Señor, es una nube, una gran nube. Y cuando nosotros pensamos en una nube, vemos inmediatamente un punto blanco dentro, ¿cierto?, de un cielo azul, ¿ya? Que se encuentra en los cielos, valga la redundancia, pero detrás de ello, si nosotros lo vemos un poquito más científico, se podría decir, vemos que hay miles de partículas, ¿cierto?, de agua, ¿ya? Las cuales conforman, ¿cierto?, en este caso a lo que sería la nube en sí, ¿ya? De la misma forma existen muchas personas dentro de la isla, ¿cierto?, que nosotros podríamos llamar testigos, ¿sí? O mejor dicho, como lo mencionaba anteriormente, héroes, ¿cierto? Como lo comentaba en la parte introductoria. De la misma forma, como fue mencionado al principio, lo que une esta gran nube, lo que une cada una de las partículas, ¿cierto?, de agua en este caso, y si lo asemejamos de cierta forma a lo que sería la nube de testigos, o la nube de héroes, como usted le quiera llamar, ¿cierto? Una cosa en Pero común tiene, háblale, que es po. la fe, ¿ya? Que Que sería la fe. a ti te En escucha, ese caso, nosotros tenemos que ir viendo directamente el capítulo de Hebreos, ¿ya? Y le voy a pedir, por favor, que me acompañe a Hebreos 11, porque, como le digo, en este grupo, ¿cierto? En esta gran nube, en estas miles de partículas que son unidas por una cosa en común, que sería en este caso la fe, vemos realmente a estos seres, ya vemos realmente a estos testigos, que de hecho el capítulo de Hebreos 11 es como la alfombra, ¿cierto?, de los héroes, porque aparecen muchos de lo que sería en el texto, ¿ya? Hay un nombre que le dan en común, al momento no me recuerdo, pero le dicen de cierta forma como la alfombra de los héroes, ¿ya? Bueno, y vemos en el capítulo 11, 1, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve. Y nosotros entendemos claramente que esa es la definición directa y bíblica de lo que sería la fe. Pero también la podemos definir de la siguiente forma. La podemos definir como la respuesta a la revelación de Dios, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo tendríamos que decir de esa forma? Bueno, la verdad es que tiene mucho sentido cuando nosotros decimos que es la respuesta a la revelación de Dios. Y porque la fe no es ciega, de cierta forma, ¿cierto? Sino que la fe tiene un objeto al cual mirar, ¿ya? No es como que nosotros camináramos y nos tiráramos directamente a un precipicio y no hubiera nada abajo, ¿ya? En este caso, la fe no es así. Tenemos un objeto al cual mirar, ¿cierto? Y no es como tirarse al vacío, ¿ya? Pero la pregunta probablemente es la que le esté surgiendo ahora, ¿cuál sería el objeto, cuál sería el punto a mirar de la fe, ¿cierto? ¿Cuál sería el objeto a mirar de esta fe? Bueno, el mismo texto lo indica de Hebreos 11 y vamos a leer 4 pasajes ya de mismo Hebreos que se encuentran en el mismo capítulo 11 y vamos a comenzar con el versículo 11. Pido por favor me pudiera acompañando. Tenemos Hebreos 11:11 y aquí con estos versículos vamos a dar evidencia de cuál sería en este caso el objeto a mirar de la fe, ¿ya? Vemos el versículo 11, el mismo capítulo 11, y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y en el versículo 13 vemos lo siguiente, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ya? Posteriormente tenemos el versículo 17 que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito.
Y por último tenemos el versículo 39, que se encuentra casi al final del capítulo 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Ya? ¿Qué palabra encuentra usted en común dentro de estos 4 versículos? Y probablemente usted ya se ha dado cuenta, ¿cierto? Y la palabra es promesa, prometido, ¿cierto? Prometido, de hecho, promesas es lo que se va variando, ¿ya? Entonces, en este caso, el objeto de nuestra fe, ¿cierto? El objeto de la fe, que realmente no es ciega, ya no es como tirarse un vacío, sino que cuando nosotros, si nos llegáramos a lanzar, ¿cierto? En este caso, a un precipicio, lo que nos sujetaría serían las promesas de Dios, ¿cierto? La promesa de Dios es el objeto a mirar, ¿cierto? De nuestra fe, ¿ya? Y acá claramente lo vemos en el capítulo 11, ¿ya? Que la fe realmente no es de la nada, sino que está ahí y si nos llegáramos a lanzar en un precipicio, como le digo, no vamos a caer en el mar como probablemente se haya visto en alguna película entre las rocas, sino que nos va a sujetar, de cierta forma, Dios con sus promesas, ¿cierto? Y eso es lo que nos llama acá. La fe consiste en estar seguros y esperar en lo que Dios prometió, ¿cierto? Y tiene promesas para nosotros, ¿ya? Esas promesas nosotros las conocemos y las hemos visto. Y de hecho me gustaría ver algunas de esta evidencia, de estas promesas que se dieron a los héroes directamente o a los testigos, ¿cierto? Que son bíblicos, ¿ya? Y en este caso tenemos la historia de José, que voy a pedir por favor que la recordemos. Vamos a ver 3 historias, en honor al tiempo porque sabemos que podemos ver muchas y podamos probablemente investigar cada una de ellas, pero vamos a ver 3, la historia de José, la historia de María y por último la historia de Jonatán. Probablemente no todos se lean directamente del capítulo 11, pero sí el Señor los menciona como héroes, ¿cierto? O como testigos de las promesas de Dios, ¿ya? Y voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis 37 del 29 al 28, para recordar un poquito la historia de José. Sé que no la podemos leer toda porque vamos probablemente a leer completa el libro de Génesis, por lo que vamos a ver un pasaje solamente, que se encuentra en Génesis 37 del 29 al 28. Perdón, del 28 al 29, lo anoté al revés. Porque primero hay uno al 28, luego viene el del 29. Bien, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Bien, la historia de José, creo que es el versículo 26, corrijo, versículos 26 y 27, sí, del mismo capítulo 37, versículos 26 y 27. Bien, en general, este es uno de los cuadros que acabo de leer, ¿cierto? Que son más impactantes. De hecho, la historia de José en general es impactante, ¿cierto? Porque pasó de ser el hijo más querido a ser, ¿cierto? Abandonado por sus hermanos y vendido por ellos mismos, ¿cierto? O sea, realmente es una historia que impacta porque era el amado por su padre y ellos tuvieron envidia de él, ¿ya? Conocemos a grandes rasgos, ¿cierto? La historia de José. Conocemos a grandes rasgos, ¿cierto?, la historia de José. Luego de ser vendido por su hermano, es acusado falsamente por la esposa, ¿cierto?, de su amo, y porque había probablemente pensado a ella que se había propasado porque realmente no lo fue. De hecho, lo encarcelaron injustamente y de hecho se olvidaron de él en la cárcel. Sin embargo, él comprendía algo muy bien, José comprendía algo súper bien, que era la providencia de Dios. Y eso él lo comprendía de la mejor manera posible. Y de hecho, Esteban, ¿cierto? En su último sermón, antes de su muerte, él menciona lo siguiente, y voy a pedirle por favor que me acompañe el libro de Hechos 7, de 9 al 14, para ver realmente cómo fue lo que José hizo, ¿cierto? Y acá, como le digo, Esteban lo menciona súper bien. Y dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 9 al 14. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, refiriéndose a los hermanos, ¿cierto? En este caso de José. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos,
Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y ahí vemos realmente, ¿cierto?, que José comprendía lo que era la providencia de Dios. Y de hecho lo afirma Esteban en el Nuevo Testamento, ¿ya? Aún más, José en este caso, ¿cierto?, confió plenamente en la promesa de que regresaría a la tierra que Dios le había prometido, lo cual lo afirmó por fe, ¿cierto?, aun cuando ya estaba muriendo. De hecho, lo dice Hebreos 11:22, que como le mencionaba, es un capítulo donde menciona varios personajes, ¿cierto?, bíblicos, varios héroes, como nosotros le hemos estado denominando en este instante, que nos permiten, ¿cierto?, ver la providencia del poder de Dios y sus promesas como fueron, ¿ya? Y vemos en Hebreos 11:22 lo siguiente, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿cierto? Entonces acá en Hebreos 11:22, José, ¿cierto?, al morir en su lecho de muerte probablemente mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, él estaba seguro en lo que Dios había prometido, que ellos iban a negar a la tierra, ¿cierto?, prometida, ¿ya? Por otro lado, tenemos también el caso de María, que María no es la que nosotros conocemos, probablemente más popular, ¿cierto?, que sería la madre de Jesús, pero no es aquella a la cual nos estamos refiriendo en ese instante, ¿ya? Vamos a leer Miqueas 6:4. Miqueas 6:4. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Eso se encuentra en Miqueas 6:4. Es bastante curioso que el Señor haya colocado el nombre de María en este pasaje, porque vemos que María probablemente no la hemos escuchado mucho en lo que sería el Éxodo, ya directamente, pero fue una de las personas más importantes en este Éxodo de Egipto, ¿ya? De hecho, resumiendo un poquito la historia de María, ¿cierto? Que de hecho en otro idioma, ¿cierto? En el original se dice Miriam, probablemente eso lo conozcamos más. Vemos que ella era la hermana directamente de Moisés y de Aarón, ¿cierto? Y cada uno de ellos jugó un rol importante dentro de lo que era el Éxodo, ¿cierto? Moisés como libertador, ¿cierto? Particularmente señalado por Dios, directamente señalado por Dios, y Aarón como el primer sumo sacerdote, ¿cierto? De Israel. Pero María también fue la protagonista del Éxodo, ¿ya? Por eso lo menciona acá el Señor en Miqueas. En su vida, como joven esclava, ¿cierto? Había vigilado a su hermanito, como flotaba, ¿cierto?, en el Nilo. Cuando flotaba en el río, probablemente se recuerde de la escena de la película, que es cuando corre, ¿cierto?, y llega a los pies de la hija del faraón. Y como esposa, en este caso María, y madre, había esperado en Egipto a que llegase la liberación. Eso es lo que había hecho María. Como mujer anciana, probablemente de unos 90 años, ¿cierto? Había visto el poder de Dios en el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando se dieron las aguas, ellos pudieron cruzar y ser libertados del pueblo de Egipto. Y además dirigió, ¿cierto?, a las mujeres en una gozosa celebración, probablemente del resultado de ello, ¿ya? De hecho, nosotros si pensamos un poquito más, podríamos decir que el mayor impacto que ha tenido María dentro de todo esto, ¿cierto?, de las generaciones, ha sido que su nombre es utilizado hasta el día de hoy, ¿cierto? Ha sido utilizado hasta el día de hoy. O sea, realmente no podemos pasar de largo el nombre. Y de hecho, hay algunas similitudes por ahí entre, ¿cierto?, el nombre de María, la mamá de Jesús, y lo que sería María en este caso, ¿ya? Representando alguna similitud entre Moisés y Jesús. Pero eso es cierto, podríamos verlo más adelante. Pero María no es considerada una heroína por su grandeza, no es considerada porque haya sido mencionada directamente acá en el texto de Miqueas, sino que fue considerada una heroína porque ella colocó, ¿cierto?, su fe en el poder de Dios, ¿ya? En el poder de Dios, porque obviamente él le había prometido que los iba a liberar también, ¿ya? Y bueno, tenemos también los casos ya vistos de José y tenemos los casos vistos de María. Pero quiero agregar uno que le comentaba al principio, que es la historia de Jonatán. Usted me dirá qué relación tendrá Jonatán, qué habrá hecho con esto de la fe, qué habrá hecho, ¿cierto? ¿En qué parte de la promesa de Dios confió él? Bueno, vamos a ir a Primera de Samuel 23. Vamos a ir a Primera de Samuel 23 del capítulo, perdón, del versículo 16 al 17. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, ¿cierto?, a Ores, y fortaleció su mano en Dios.
Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Samuel mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Podríamos incluso resumir esta historia, la historia de Jonatán, que realmente es muy bonita, ¿cierto? Que sería la historia del príncipe que no sería rey, ¿cierto? Lo podríamos decir de esta forma. Porque Jonatán, ¿cierto? A pesar de ser el primer príncipe de Israel, no heredó la corona, ¿ya? Lamentablemente por el reinado de su padre, conocemos la historia, ¿cierto? No pudo heredar ya la corona, sino que fue cedida a David. Y dice más o menos lo que sería, ¿cierto?, la historia de Jonatán, que el primer, ¿cierto?, príncipe de Israel se constituyó, ¿cierto?, en una frustración probablemente para su padre, y más que seguro se convirtió en un amigo, ¿cierto?, del sucesor de su padre en el trono, ¿cierto? Cuando Saúl debió haber iniciado el ataque contra los filisteos, porque en ese caso, en este caso Saúl, ¿cierto?, tenía que enfrentarse a los filisteos, pero no lo hizo como sí lo hizo Jonatán, ¿ya? Porque Jonatán fue el que dirigió el ataque, ¿ya? Cuando Saúl tuvo todas estas dudas, ¿cierto?, que incluso desobedeció, Jonatán operó con fe y valor. Eso lo tenemos claro. Jonatán operó con fe y valor, ¿cierto? Y su meditada respuesta a los cambios de temperamento que tuvo su padre, porque él cambiaba de un rato para otro. Conocemos cómo fue la personalidad de Saúl, ¿cierto? Y su comportamiento muchas veces era irracional. Pero esto lo destacó con el contraste, ¿cierto?, de su padre. Jonatán era bastante racional, mientras que Saúl era bastante irracional, ¿cierto? Y a pesar de ser Jonatán el sucesor del trono, él sabía que el reino no le pertenecía. Él tenía claro eso, ¿cierto? Y de hecho, debido a eso, es probable que su reacción iba a ser muy similar a la de su padre, que sería Saúl, pero no fue así. No fue así. No fue con ira y no tomó el asunto con sus propias manos, ¿ya? Sino que aceptó gratamente la situación, ¿cierto?, de que David iba a heredar el trono, y de hecho él se convirtió en el gran amigo, el fiel amigo de David, ¿cierto? De hecho lo protegió valientemente de las intenciones y las acciones que tuvo su padre, que en este caso fue Saúl, ¿sí? Este héroe dejó ir su corona sin ningún remordimiento y vivió para el bienestar de aquel que sería rey en su lugar, como Dios había determinado. Ahora, Jonatán obviamente no es considerado héroe por todas sus hazañas en sí, por todo lo que hizo, sino por haber confiado directamente en el plan que tenía Dios para con el reino de Israel, ¿cierto? Por eso nosotros lo podemos considerar como un héroe, ¿ya? Porque esa hazaña es porque realmente él confió directamente en la voluntad de Dios, ¿cierto? Ahora, cabe mencionar que como yo le acabo de decir, ¿cierto? Las historias de tanto de José, de Miriam, o de María, ¿cierto? O de Jonatán, es que cada uno de los héroes, ¿cierto? Tienen algo en común, ¿ya? No es porque ellos hayan hecho algo en sí por sus obras, sino que es la fe en Dios la que podemos destacar, ¿cierto? Y estos dos puntos se pueden ver en que confiaron en Él, confiaron en Dios y se fortalecieron en Dios, ¿cierto? Directamente fue ahí. Por eso se les puede llamar héroes, ¿ya? Porque sus hazañas fueron basadas en la fe en Dios, ¿ya? En sus promesas que Él había dado. Ahora, continuando con el texto principal, ¿cierto? De Hebreos 12, 1 al 2, vemos en el versículo 1, la segunda parte que no alcancé a leer al principio, el Señor nos indica lo siguiente. Y aquí viene el segundo punto del estudio, que sería: tome aliento y continúe, ¿ya? Porque dice el siguiente pasaje, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el contexto de la carta de Hebreo, nosotros podemos ver que la palabra despojarse o despojémonos, ¿cierto?, que menciona en forma explícita, habla de dejar el sistema, en este caso levítico, que ellos tenían, ¿ya? Porque le habla directamente a los hebreos, ¿cierto? Que ellos conocían claramente lo que sería el Pentateuco o la Torá, como mencionan ellos probablemente, ¿cierto? Y de eso es lo que les está llamando a dejar, ¿ya? Que de hecho predominaba en ese tiempo, ¿sí? De hecho, respecto a los sacrificios, es lo que más les costaba, ¿ya? Y todo lo que llevaba incluido el sistema levítico. El camino que ellos habían comenzado estaba marcado por un hito bastante importante, que en este caso era la salvación, que era a través de la fe, ¿cierto? Y este sistema era un gran peso para continuar esta carrera, que de hecho el mismo texto menciona, que el Señor menciona, ¿cierto? Y cabe destacar que en la mención de peso son distintas a la que menciona como pecado, ¿ya? Que nos hace. Son distintas. Porque vemos que de acuerdo al contexto también, ¿cierto? El pecado
era negarse a dejar de lado, ¿cierto? A dejar de lado lo que eran los sacrificios del sistema levítico, ¿ya? O sea, ellos querían seguir haciéndolos, ¿ya? A pesar de que ellos también comprendían, entre comillas, lo que sería el sacrificio de Cristo, ¿ya? Pero podemos mencionarlo también como la vida, ¿cierto? Que sería la vida pasada, ¿ya? La que se practica antes de la salvación, ¿ya? Antes de este hito importante que marca esta nueva carrera, ¿ya? De la misma forma, como le sucedió al hebreo, ¿cierto? En la vida del creyente existen muchas complicaciones debido a la vida pasada, ¿cierto? Y el Señor dice acá que nos despojemos, ¿cierto? De todo peso y del pecado que nos asedia, ¿cierto? Eso es lo que menciona. Cuando hablamos, ¿cierto? Directamente de salvación, es necesario recordar lo siguiente, para más o menos ver, ¿cierto? Lo que nos enseña el Señor. Y está hablando directamente de la salvación de una vida nueva, ¿ya? Un hito, ¿cierto? Esta carrera es una vida nueva que se obtiene a través de, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. Y el libro de Ezequiel lo explica bastante bien. Dice Ezequiel 11, del 19 al 20. Ezequiel 11, del 19 al 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. De hecho, el apóstol Pablo también lo menciona, pero lo menciona de la siguiente forma, y le voy a pedir por favor que me acompañe a 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Cuando hablamos, ¿cierto?, de esta nueva vida, de esta carrera que nosotros continuamos, que está marcada por un hito, que en este caso sería la salvación, la justificación, ¿cierto?, delante de Dios, es cuando existe un corazón de carne, y uno y no uno de piedra, claramente, ¿cierto? Porque todo aquello que estaba como de costumbre en nuestra antigua vida pasa, ¿cierto? Fue pasado. Cabe destacar, ¿cierto?, que esta nueva vida está marcada también por la fe, como lo hemos mencionado con los antiguos héroes, ¿sí? Ahora, me gustaría agregar lo siguiente, Cuando nosotros hablamos de correr, probablemente esté pensando en algún deportista que haga muchos kilómetros seguramente, y de hecho ellos cuando estrenan van de menos a más, ¿cierto? Comienzan a caminar, ¿cierto? Luego hacen un trote, luego van a correr, ¿cierto? Que es el objetivo de ellos, pero el problema es cuando ellos llegan a su límite, ¿ya? Llegan a su límite. Entonces las prácticas que ellos ejercen es que no se pueden superar, ¿cierto? Lamentablemente. Entonces agregan peso a lo que serían sus extremidades, ¿cierto? Sus brazos, sus piernas o incluso su torso para poder forzar un poquito más el cuerpo, ¿ya? Pero acá en este caso, ¿cierto? Ellos corren más lento, ¿ya? Corren más lento porque este peso es adicional a lo que cumplen ellos, ¿cierto? Sus límites. Y no corren con la libertad que ellos quisieran, ¿cierto? Y de hecho pasa lo mismo con cada uno, ¿cierto? De los creyentes, y es lo que llama el Señor, ¿ya? Que dejemos estos pesos, estas pesas que se colocan en la extremidad de los corredores, ¿cierto? Adicionales, y que cada uno pueda, ¿cierto? Correr esta carrera, ¿cierto? Que es en la salvación, ¿ya? Que dejemos estos pesos, que en este caso, en muchas veces, es la antigua vida, ¿cierto? La vida pasada, como le pasó a los hebreos, que ellos aún estaban considerando el sistema levítico para la práctica de su vida, y acá el Señor les dice que tienen que dejar eso, ¿ya? Dejar de ese sentido y poder continuar libres, ¿cierto? En la fe, ¿ya? En lo que ellos hayan marcado como el hito principal, como el inicio, que sería la salvación, y continuar de la fe. Pero existe, de hecho, una particularidad dentro de lo que sería esta carrera, ¿cierto? En nuestro carácter, ¿ya? En nuestro carácter. Y es directamente que el Señor menciona que debemos de ser pacientes. Ya debemos ser pacientes. De hecho, podemos aprender bastante lo que probablemente usted conozca de pequeño, que sería la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Ya? La liebre y la tortuga. Bueno, se lo voy a comentar en forma general nomás, que es cierto, se encontraban estas dos animalitos, ¿cierto? Por una carrera, quién iba a ganar primero. Y bueno, cada uno empezó a su ritmo, ¿cierto? La Libere confiaba porque iba a llegar primero, obviamente con respecto a una tortuga, su carrera iba a ser casi segura, ¿ya? Lamentablemente se tomó su descanso entre la carrera, ¿cierto? Y la tortuga ganó, ¿ya? Porque la liebre se quedó dormida, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué podemos aprender de esta fábula?
Y es que pasa lo siguiente, cuando el Señor, más bien dicho, nos dice que nuestro carácter tiene que ser paciente, que corramos esta carrera con paciencia, está hablando directamente de esta tortuga, de esta pequeña tortuguita, ¿cierto?, que está en la fábula, porque ella tuvo una característica importante, que ella fue constante en su carrera, ¿cierto? Que fue constante, no bajó el ritmo, ¿ya? Lento pero seguro, podrían decir algunos por ahí, sin ceder, ¿cierto? Y de la misma forma que lo hizo la tortuga, somos llamados cada uno de los creyentes a correr esta carrera con paciencia, ¿cierto? Probablemente no vamos a correr al ritmo de otros, ¿cierto? Pero la idea es que estemos en la carrera, ¿ya? Con paciencia. Y por otro lado vemos el caso de la liebre, ¿cierto? Que la liebre es un claro contraejemplo o de lo que no deberíamos de hacer, ¿cierto? Que es caer en la tentación, ¿cierto? De ceder a esta tentación y bajar el ritmo y quedarnos dormidos en medio de la carrera, ¿cierto? Bueno, ahí podríamos mencionar, ¿cierto? Que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. En este caso, él le vendría súper bien comerse, ¿cierto?, a uno de nosotros, ¿ya? Bien, continuando con el texto, ¿cierto? Y vemos es que en este caso, ¿cierto?, que nos invita a correr esta carrera con paciencia, como la tortuguita, ¿cierto?, que pueda ser constante, sin bajar el ritmo, ¿cierto?, y sin ceder a la tentación, ¿ya? Ese debería ser nuestro carácter desde el inicio, ¿ya? De este inicio que está marcado por la salvación, ¿cierto? Y bueno, quiero comentarle el último punto que denominé como el gran héroe. Nosotros al principio, ¿cierto?, vimos los héroes de la Biblia, ¿cierto?, que es podríamos decir, el Salón de la Fama de los héroes probablemente en el capítulo 11, pero hay algo en particular dentro de la cita de Hebreos 12, ¿ya? En el punto 2 que vimos, ¿cierto?, que era que tomemos, ¿cierto?, en este caso, fuerzas, que tomemos aliento y que continuemos en esta carrera pacientemente, ¿cierto? Vemos el tercer punto que es el gran héroe. Y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, esta cita es grandiosa, porque todo lo mencionado anteriormente, ¿cierto? El punto 1, que yo le mencionaba, que es mirar a los héroes. El punto 2, que es tomar aliento, ¿cierto? Y continuar la carrera. No tiene ningún sentido, o no tiene el sentido completo, ¿cierto? Si no es por el versículo 2, ¿cierto? Del capítulo 12 de Hebreos. Porque vemos los héroes como José, ¿cierto? Que él realmente confió en la providencia de Dios. Vemos a María, que confió realmente en el poder de Dios. Y por último vimos a Jonatán, que confió plenamente en la voluntad de Dios, ¿cierto? Ellos confiaron en la palabra de Dios, pero los héroes no son el fin, sino que el fin es Dios, ¿cierto? Porque las promesas vienen directamente de Él, ¿ya? Ahora en el segundo punto, ¿cierto? Tome aliento y continúe, vemos que tenemos que continuar la carrera, claramente, inspirados en los seres bíblicos, ¿sí? Por eso dice, con grande nube de testigos tenemos en derredor, lo menciona de esa forma. Inspirados, ¿cierto?, en los seres bíblicos, pero no con la vista en ellos, no con la vista en los héroes directamente, no directamente en los personajes bíblicos, no, sino que la vista puesta en Jesús, ¿cierto? Ese debería ser nuestro punto principal, ahí debería estar en nuestra frente. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? En este caso, da esa nueva vida, que marca el hito, ¿cierto?, del segundo punto que vimos anteriormente, que es la salvación. Quien da el comienzo de esta carrera, ¿sí? El Señor Jesús es quien perfecciona la fe en la vida de cada uno de los clientes, de usted y de mí, ¿cierto? Es a través de Él que podemos ver a Dios, ¿cierto?, en la vida de cada uno de los seres. Es Él quien hizo la más grande hazaña, ¿cierto?, de la historia de la humanidad. Es por medio de Él, ¿cierto?, que tenemos esta reconciliación con el Creador, ¿sí? Es a través de este gran héroe, ¿cierto?, que en este caso es Jesús, que podemos tener esta comunión directa con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y me gustaría concluir con el siguiente versículo, que demuestra y que resume más o menos, ¿cierto?, lo que sería la vida de la fe, ¿ya? Y vemos en Gálatas 2:20 lo siguiente, que es un versículo bastante conocido, y yo sé que probablemente más de algunos se lo sepa de memoria, por lo menos la mitad, ¿cierto? Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.